Buenos días, estamos con el director de Aculco en España, Iván Santos, y con el presidente de Aculco, Álvaro Zuleta. Queremos preguntarles cuáles son los fallos que ve Aculco en la prensa, sobre todo en la televisión, cuando hablan de la inmigración. Yo pienso que lo primero que hay que decir es que la inmigración sigue siendo vista en los medios de comunicación como un problema. Entonces, al verla como un problema, la imagen que se da de los inmigrantes es casi siempre una imagen negativa que tiene que ver con algunas minorías de inmigrantes que cometen delitos o cosas por el estilo, y los medios parece que no son, en su afán de vender y de su sensacionalismo, no dan una imagen muy positiva de la inmigración. Así que en lo que se ha hecho en los últimos años en España, incluso las mismas asociaciones de inmigrantes nos hemos quejado ante los grandes medios de comunicación de que den una imagen distinta, mucho más positiva de la inmigración, y que eso no se ha hecho hasta el momento, o se ha hecho de manera muy tímida. Sí, yo creo que la construcción social es muy importante, a veces resulta un poco lenta, pero pues en calidad de experto de la Universidad de Alicante y en la línea que lleva España de trabajando la integración, la convivencia y la participación ciudadana, pues poco a poco la idea es que los medios de comunicación comprendan una nueva estructura social más internacional, donde hay ciudades que son más ricas culturalmente, multiculturales, interculturales, y que realmente han construido las grandes urbes del mundo, como el caso de Nueva York, Londres, Berlín y en este caso Madrid. ¿Qué efectos tiene en la sociedad esa distorsión del tema migratorio? Pues yo en el fondo creo que primero la poca sensibilidad que hay a veces hacia el tema migratorio, o simplemente se maneja por estereotipos. Entonces pues se sigue manejando un estereotipo de las pateras, de los inmigrantes subsaharianos que están escalando la valla de Melilla. Se maneja la imagen un poco asistencialista de un inmigrante que viene de países empobrecidos y que llega a España en plan de buscarse un futuro, pero que tampoco hay manera de construirse un futuro en este país. Entonces yo creo que en el fondo la imagen que se transmite sigue siendo esa imagen negativa. Por ende, tendríamos que hablar de la mayor participación incluso de los inmigrantes, o yo me atrevería a pensar en los mismos profesionales de la inmigración, incluso periodistas de origen inmigrante, que se introduzcan dentro de los medios y empiecen a manejar una idea más internacional, una idea de comunidades internacionales que tienen otra serie de coordenadas, de valores, y que precisamente la inmigración no sea vista solamente como un problema económico. Al hilo de esto, ¿qué hoja de ruta se podría plantear a la prensa, a los periodistas, para que no abusen del sensacionalismo? ¿O es que el sensacionalismo es indispensable en la prensa? Sí, desafortunadamente las noticias que venden son las más impactantes, pero hay que aquí yo creo que recoger un poco los ideales éticos, sobre todo de no ofender a otros seres humanos que vienen de otros lugares, o bien por su cultura o bien por su color de piel. Desde luego que para esto es un reto a futuro de la sociedad, y también hay que decirlo que es un reto de la sociedad española, que debe abrirse a esa tolerancia y a esa participación de personas de diferentes orígenes que puedan vivir y convivir con nosotros. Desde luego el primer paso es que participen como en cualquier espacio social. Al hilo también de que Aculco es una entidad colombiana y vosotros sois colombianos, no sé si habéis visto que están anunciando un programa en televisión que se llama En Tierra Hostil, donde se va a presentar periodista o periodistas que acuden a Colombia y van a presentar evidentemente la zona en la que se produce el reportaje para la televisión, como Colombia como un país hostil. Se va a crear una imagen, se vuelve al estereotipo de que Colombia es una tierra hostil, con documentales sensacionalistas de este tipo, porque en Tierra Hostil, volvemos a lo de antes, es sensacionalismo. Yo creo que justo de lo que estamos hablando, Colombia ha sido parte de esos estereotipos internacionales. Incluso quiero recordar que Aculco fue creado en 1992
justo ante la mala prensa que tenía Colombia a nivel internacional. Como tú lo dices muy bien, esta entidad ha sido de origen colombiano y nosotros somos de origen colombiano, y se creó por nuestro interés, diríamos, más académico, en el caso de Iván y yo, por generar una imagen más positiva de Colombia. Es un trabajo que se ha hecho desde 1992 con muchas dificultades, porque lo que más vende de Colombia es justo esa imagen de tierra hostil, y Colombia sigue siendo vista bajo esos estereotipos. La concepción de una Colombia distinta ha sido muy difícil de manejar en los medios de comunicación. O sea, esa imagen nosotros mismos hemos ayudado a sostenerla. Hay que decir que tampoco los gobiernos colombianos nos han apoyado mucho en esto, o sea que al final el Estado colombiano parece ir a su lado. Nosotros quisiéramos que hubiese mucha más coordinación en redes culturales y sociales con el gobierno colombiano, porque precisamente las ONGs no estamos necesariamente para hacer denuncias, estamos también para generar coordenadas positivas a nivel internacional. Y Colombia necesita construir una imagen internacional mucho más positiva, y estos programas sensacionalistas que se han hecho en España, no solamente este, sino que ya se han hecho varios, dejan muy mal parada la imagen internacional de Colombia. Iván Santos, ¿cree que este documental En Tierra Hostil sobre Colombia merece la pena? ¿O es para disfrute del público, para enseñar al público, o es un acto más de publicidad que atrae a espectadores a la televisión? Sí, desafortunadamente, ya no solo en el caso de Colombia, sino en el caso del mundo, nos han hecho ver a los ciudadanos y ciudadanas que el mundo es hostil. Y eso quiere decir que hay una forma de enfocar las ideas de una manera agresiva, pero la realidad es que el mundo es más humano de lo que creemos, y desde luego que uno de los objetivos de Aculco es seguir trabajando por esa humanidad. Y bueno, decir el término humanidad en términos generales tiene también pues digamos un poco sus espacios vacíos, pero también hay que decir que Colombia es un país con un Estado también de derecho, de deberes y de derechos, o sea que realmente es muy parecida a la Constitución a cualquier país occidental, así que no entiendo realmente cómo se pueda vender una idea de un país que tiene unos problemas sociales, pero que realmente no es un país hostil como se quiere mostrar en el documental. Porque dando la vuelta, Álvaro, a la tortilla, si viene un reportero colombiano a España a grabar En Tierra Hostil y lo presenta en el extranjero, estaríamos también distorsionando la realidad. Sí, yo creo que en las imágenes internacionales que se dan de los países, pues hay que ser muy cuidadoso, hay que ser muy cuidadoso incluso en no herir susceptibilidades. También somos conscientes de que Colombia pues no es tampoco un paraíso, o sea que Colombia tiene muchos problemas, como lo tienen casi todos los países del mundo, y que en el caso colombiano lo que ha quedado claro también es que tenemos un problema muy complicado de violencia endémica, que Colombia está viviendo un conflicto interno de hace más de 50 años, y que desde luego esto se refleja en una sociedad que sigue siendo demasiado desigual, que también hay que decirlo tal cual, y que genera este tipo de noticias internacionales. Pero yo insisto, y como lo está también insistiendo Iván, en que hay unas coordenadas que implican mostrar lo negativo, pero también lo positivo de Colombia. Entonces, en ese sentido, los medios de comunicación incluso podían apoyar mucho una imagen mucho más objetiva de la realidad colombiana. Pues muy bien, muchas gracias y buenas tardes.